Primera vez que íbamos a grabar me quedé yo dormido, pero esta vez como es a las 7 de la tarde ya no pegaba. No hay excusa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si te presentas un poquito para quien no te conozca? Bueno, pues para quien no me conozca, efectivamente, pues yo soy Paula, soy psicóloga general sanitaria con formación y experiencia en abordaje psicosocial de trastornos mental graves, especialmente en psicosis, que es a lo que me dedico actualmente. Formación y experiencia también en prevención e intervención en suicidio y pues actualmente también formándome y trabajando en terapia humanista. O sea que bueno, digamos que tengo un punto de vista un poco distinto de lo que se puede ver en ciertos dispositivos de salud mental, saliendo un poco de lo biologicista. Y te gustan las curvas, ¿no? Por lo que veo también. A mí me gusta el peligro y meterme en todos los fregados donde, donde me llamen. Bueno, para contextualizar un poco al oyente, tú y yo no nos conocíamos hasta hace, bueno, de hecho apenas nos conocemos. Fue una conversación por LinkedIn que escuchaste un capítulo donde yo hablaba, pues, de manera muy personal de una situación que tenía con una paciente que ella, pues, estaba bastante malita y no encontrábamos recursos asistenciales de calidad. Y entonces Paula me escribió por LinkedIn para comentarme, pues, algunos puntos o algunas experiencias que ella había tenido, porque tú has tenido experiencia trabajando en dispositivos públicos, ¿verdad? No sé si ahora Eso es. sigues ahí o estás en alguna Sí, asociación. sí, sí. Bueno, yo ahora mismo estoy en AMAFE, que es la Asociación Española de Apoyo en Psicosis. Somos una ONG perteneciente al tercer sector, estamos en Madrid, pero si bien es verdad que no somos de la red pública de la Comunidad de Madrid, sí que tengo mucho contacto y coordinación con distintos dispositivos o incluso visitas cuando alguna persona a la que acompaño en su proceso ha tenido un ingreso, pues también digamos que tengo esa oportunidad de colarme en el sistema y ver desde dentro, bueno, pues una perspectiva que al fin y al cabo es a lo que venimos hoy. Ujú. Has dicho que estás en Madrid, ¿verdad? Eso es. Pues es un momento ideal para tratar este tema, aunque se va a publicar más tarde, porque ayer fue la marcha, ¿no? En defensa de la sanidad pública. Eso es. Ayer, no tengo ahora mismo fresca la cifra de gente que fue ayer, pero una buena marea que, entre otras cosas, pues reivindicamos la salud mental, no solamente el sistema sanitario público, que también es verdad, sino también salud mental, que parece que es la hermana pequeña de la salud en general. Vamos a empezar por aquí. Tú que estás muy metida en el ajo, así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo te parece que es la salud mental pública en España? En una palabra, deficiente. La versión extendida sería explicar que es verdad que estamos en un momento histórico en el que estamos reformulando el abordaje de la salud mental, pues porque no funciona tal y como está, pero es un abordaje teórico. En la práctica no hay tanto cambio como se propone, incluso como es necesario, ¿no? Si bien es cierto que hasta los 90, pues aquí el abordaje era ingresar en un hospital psiquiátrico a la persona que fuera y ahí se la olvidaba, ¿no? Sin gran intervención, que digamos. Ahora mismo sigue primando la postura biologicista o puramente psiquiátrica, por así decirlo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que lo que prima es las pastillas, el abordaje de pastillazo, en el que, por supuesto, tenemos claro que la figura del psicólogo y la psicóloga en salud mental es más que insuficiente, pero ya no solamente en salud mental, sino también en lo comunitario, ¿no? De nada sirve que tengamos un sistema público en el que, imagínate que funciona y tenemos unas citas ágiles con psiquiatría, con salud mental, con mi psicólogo, con mi psicóloga, con mi enfermero del centro de salud mental, pero sin embargo que no haya una integración sociocomunitaria. Entonces, sobre el papel, pues es en una palabra muy deficiente todavía. Es verdad que estamos moviéndonos hacia un cambio, pero queda muchísimo camino por delante todavía, mucho cambio. Para quien se le pueda escapar un poco la terminología, ¿a qué te refieres con una integración sociocomunitaria?
Pues la integración sociocomunitaria es el entender la presencia de la persona psiquiatrizada en la sociedad como un individuo de pleno derecho, ¿no? Como un ciudadano, una ciudadana más, en el que pueda participar en centros culturales, en el que pueda participar, por supuestísimo, en el mercado laboral, en la formación y en la trayectoria académica. Y digamos que en todos los ámbitos en los que podemos participar las personas no psiquiatrizadas, ¿no? Entonces eso sería, y el hacerlo de una manera comunitaria, ¿no? Que sea la comunidad la que haga por integrar a la persona y no que la persona además tenga que hacer un esfuerzo enorme dentro de su recuperación por integrarse. Eso que estás diciendo me parece muy, muy importante y me recuerda a una cosa que comenté en ese capítulo del podcast. Yo que trabajo en la privada, ¿no? Que trabajo de manera ambulatoria, tengo a menudo la sensación de que es como un poco a veces que yo a tope con ir al psicólogo, o sea, faltaría más, ¿no? Pero un poco como todo lo que no tiene solución o funciona mal, lo vamos enviando allí. Cuando muchos problemas efectivamente necesitarían de recursos de ese tipo, que son complementarios a la psicoterapia, de ayudas externas, y a veces es que nosotros yo creo que estamos un poco limitados los que trabajamos en esa consulta ambulatoria a la hora de poder hacer determinadas cosas. Es que además yo creo que hay como cierta conceptualización del psicólogo o la psicóloga que tenemos que hacernos cargos de la salud mental de la sociedad, ¿no? En plan, bueno, pues los psicólogos, las psicólogas que vayan a la calle, que hagan mucho trabajo de prevención, de intervención temprana y tal, pero nos estamos olvidando de que la sociedad también tiene que hacer por su propia salud mental, ¿no? Es como concebir que los maestros tienen que educar a los chavales cuando los maestros y las maestras enseñan un contenido, pues los psicólogos estamos para una parte, por supuesto, pero joder, la sociedad también se tiene que hacer cargo de su rol dentro del autocuidado, ¿no? A nadie se le ocurriría que solamente los profesionales de oncología se dedicaran a cuidar de la salud oncológica de la población. Pues hombre, la población también tendrá que hacer algo por cuidarse para no necesitar llegar al servicio de oncología. Pues con psicología pasa un poco lo mismo, que parece de alguna manera que se responsabiliza de manera externa a los profesionales de psicología pues esto, del cuidado, de la intervención y de la prevención, cuando tiene que ser la propia sociedad la que se responsabilice de primeras. Sí, de hecho seguramente una sociedad más comunitaria seguramente estaría expuesta a un menor riesgo de problemas de salud mental. Y a un abordaje distinto. En Finlandia desde hace unos años se está llevando a cabo el modelo de diálogo abierto que, sobre todo en psicosis, se está demostrando que es muy eficaz tanto para prevenir ingresos hospitalarios, que hablemos de ello también, como para, una vez ingresado, que sea mínimo el tiempo de estancia allí, incluso mínimo la necesidad farmacológica. ¿Por qué? Porque se está, por supuesto, haciendo partícipes al psiquiatra, psicólogo y enfermero de salud mental de la persona, pero se hace partícipe a la familia, se hace partícipe al apoyo social, a las amistades de esta persona, se hace partícipe a la escuela si la persona se está formando o incluso al mercado o al campo laboral en el que esté. Entonces, claro, si hacemos esta intervención comunitaria, el impacto sobre la salud mental es muchísimo mejor, pues mucha menos necesidad habrá de ingresos y de crear dispositivos más crónicos, más residenciales o que trabajan menos por la recuperación, por así decirlo. A ver qué piensas tú sobre esto, pero yo creo que hoy día los ingresos hospitalarios no tienen una función más allá de la mera contención de urgencia. O sea, de decir, es que no sé qué hacer y necesito una medida de contención extrema y me agarro a lo que haya. Mira, esta mañana le preguntaba a mis compis en Amafe, pues, oye, que voy a participar en este podcast que me contáis y que muchas veces los ingresos son más para la tranquilidad del profesional que para la utilidad de la persona que los requiere, ¿no? Y además, sobre todo cuando hay un ingreso involuntario, estamos hablando de un fracaso a nivel social grandísimo, ¿no? Cuando además estos ingresos muchas veces no sirven de nada. Yo he conocido gente con un intento grave de suicidio, ha ingresado un viernes y el lunes está otra vez en el instituto. Dices, bueno, ¿y qué utilidad ha sido cuando luego no va a haber un seguimiento posterior, ¿no? Pues hablemos también de pues que las citas con los psicólogos de la Seguridad Social casi que son los padres, que es una cita de media hora cada 4 meses y además con la cantidad de rotación que hay de profesionales, pues es casi retraumatizante el contar una y otra vez
¿qué me pasa? Pues si tenemos este fracaso en que los ingresos no siempre son útiles, son más de contención en lo urgente, en lo puntual, en lo agudo, pero luego no hay una continuidad de cuidados o una continuidad de participación social, pues entonces, ¿para qué sirve un ingreso? ¿No? Para sobremedicar a una persona, para sobrediagnosticar o para patologizar muchas veces y ponerme 4 etiquetas diagnósticas, o lo que le pasa a mucha gente también, ¿no? Yo trabajo con personas que a lo mejor llevan pues 20 años de recorrido en salud mental y decir, pues mira, es que yo empecé con un problema de depresión, luego me dijeron que si era un trastorno bipolar, ahora están mirando a ver si tengo TLP, pero también he tenido episodios psicóticos, entonces, ¿qué me pasa? Ni idea. Pero cada vez que voy a ingreso o cada vez que voy al psiquiatra, me ponen un nombre nuevo y además nadie me explica ni qué es eso, ni qué implica, ni qué medicación estoy tomando, sino que la gente decide por mí y yo aquí qué tengo que ver. Bueno, seguramente ahí tengamos un punto de diferencia en el sentido de que yo sí soy prodiagnóstico, lo que pienso es que ahí se diagnostica muy mal. Y entonces, claro, también las personas van migrando de un diagnóstico a otro, ¿no? Han hecho muchas cosas que me parecen interesantes y lo que dices de la continuidad luego del tratamiento, ¿no? Al final, por ejemplo, en el caso este que cuento en el podcast anterior, Uh -huh. dan por hecho que la continuidad la va a seguir con su terapeuta privado, es decir, en este caso conmigo. Como, bueno, aquí ya hemos hecho un poco de contención, ahora te la devuelvo y continúa el trabajo. Y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Tú tienes una serie de limitaciones que a veces no puedes, yo qué sé, yo no sé cuántos pacientes tendrán los psicólogos de media, ¿no? Pero ponte que entre 15 y 20 la mayoría de psicólogos que trabajamos de forma ambulatoria, ¿no? Yo me imagino tener a la vez 5 o 6 casos con ese nivel de urgencia y yo vivir pegado al teléfono y entonces el que se le tiene que acabar ingresando soy yo, porque es insostenible. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos recursos asistenciales de calidad? ¿Es falta de recursos? ¿Es falta de conocimiento? ¿De interés? Una suma de todo, pero yo creo que sobre todo una falta de incluso de conceptualizar qué es la salud mental, ¿no? Si yo entiendo que un diagnóstico de psicosis requiere solamente una intervención de pastillas o de el diagnóstico de que sea, ¿no? Si yo entiendo el sufrimiento psiquiátrico como una cuestión puramente biológica que con la medicina se soluciona, y aquí le voy a poner muchas comillas porque no soluciona, es una pata, pero no es la panacea, pues claro, si yo concibo que la salud mental con atender esta parte ya es suficiente, ¿cómo va a ser suficiente o cómo me voy a hacer cargo de la continuidad de cuidados o incluso de integrar un equipo multidisciplinar en la recuperación de una persona? ¿No? Si yo comprendo que con una revisión o con una cita cada 4 meses de 15 minutos en el que simplemente te subo, te bajo, te cambio la medicación y eso es todo y no se hace incluso derivación muchas veces a recursos que ya existimos. Es decir, que a lo mejor que es que tampoco es trabajo del psiquiatra estar pues efectivamente todas las semanas viendo durante 1 hora a todos sus pacientes porque tiene tantísimas personas que solo le da para 15 minutos cada 4 meses, ¿no? Pero si no se hace una derivación o por desconocimiento o por desinterés o por... Y dices, bueno, pues es que si solamente entiendo que con la pastilla esto ya debiera estar, claro, ¿qué cambio pretendemos hacer, no? Y hablo de profesionales de psiquiatría, pero muchas veces también las familias o el entorno social en el que se desenvuelva la persona, desde las amistades, insisto, hasta el trabajo o la formación, si solamente entiendo esto como si fuera la diabetes y decir, bueno, tú te pinchas la insulina y ya está, tú te tomas tu pastillita y ya está, y pues claro, si solamente entiendo esto, ¿cómo voy a enfocarme en lo humano o en lo existencial que hay detrás del sufrimiento psíquico? ¿No? Que yo muchas veces le digo a la gente, es que si yo pasara por la situación por la que pasas tú o si otra persona pasara por la situación, por muchas de las situaciones que yo escucho, digo, pero ¿cómo no se nos va a ir la olla? Pero ¿cómo no voy a estar delirando? ¿Cómo no voy a estar con una ansiedad horrorosa? ¿O cómo no voy a estar planteándome pues incluso el suicidio si me siento absolutamente atrapado, desesperanzado, incomprendido, sin que me escuchen o incluso sin que me entiendan, ¿no? Aquí también hay casi como una cuestión cultural. ¿Quién tiene menos credibilidad que los locos? Y decir, bueno, no le hagas mucho caso, ¿no? Y dice, pues claro, si esta es nuestra manera de relacionarnos con la población psiquiatrizada, nunca va a haber un cambio eficaz.
Y además de eso que comentas, que estoy completamente de acuerdo, es que incluso para la propia medicación se hace necesaria una atención y un seguimiento. El otro día una paciente que ha empezado con alucinaciones a raíz de una medicación farmacológica en un ingreso hospitalario, Ujú. conseguí por fin hablar con el psiquiatra que estaba a cargo suyo en el servicio público y me dice, no, le he puesto un antipsicótico porque está con alucinaciones. Y yo le decía, las alucinaciones han empezado a raíz de la medicación que le habéis puesto y se encuentra precisamente anulada por por el exceso de medicación que lleva encima. Y total, que al final, en la última revisión, conseguimos que se lo retiraran y empezó a mejorar a raíz de quitar medicación. Con esto no quiero decir que no haya que tomar medicación, ni es un canto en contra de la intervención farmacológica, sino que eso de dar medicación y realmente no tomarte tu tiempo ni a poder evaluar al paciente, pues es una barbaridad. Tú me contabas en el mensaje que me mandaste que muchas veces estos ingresos tienen una parte traumática. Tiene una parte traumática. Y hablando un poco de esto de la medicación, por supuesto que yo tampoco estoy absolutamente en contra de la medicación, como no lo estoy en contra del ibuprofeno. El ibuprofeno habrá que tomarlo cuando es necesario, pues una medicación psiquiátrica también cuando sea necesaria, ¿no? No se trata de un todo o nada. Pero muchas veces el ingreso psiquiátrico, sobre todo cuando es de carácter involuntario, es traumático. Primero, porque nadie quiere estar en contra de su voluntad en ningún lado. Lo siguiente, por lo vulnerable que se encuentra la persona, que ha llegado hasta el punto de que soy incapaz de gobernarme o que puedo suponer un peligro para mí misma o para mi entorno y me encuentro en un sitio en el que, por un lado, no tengo mis pertenencias, no tengo mi ropa, no tengo mi móvil, no tengo acceso a mi móvil, que yo creo que es la única especialidad de atención a la salud en la que no se puede tener el móvil y cada vez que alguna de las personas a las que acompaño tiene un ingreso, pues tengo que esperar a que le den el alta para enterarme de qué ha pasado. Hasta entonces ha desaparecido en combate. Entonces, por un lado, las condiciones en las que uno ingresa, ¿no? Y incluso en el antes de entrar por la puerta y decir, joder, es que estoy tan jodido que me han ingresado porque soy incapaz de continuar por mi cuenta. Pero por otro lado también, muchas veces en unas situaciones de maltrato, incluso de humillación, a las personas, ¿no? Te recomendaba algunos libros de personas psiquiatrizadas que han tenido distintos ingresos psiquiátricos en el siglo XXI en España y que hablan de casi de lo inhumano o que resulta, ¿no? El decir, bueno, es que tengo que pelearme porque me dejen peinarme antes de bajar a desayunar, es que tengo que estar siendo vigilada 24 horas incluso cuando voy al baño. Y yo, por supuesto, que entiendo que hay situaciones extremas en las que, por supuesto, que hace falta un apoyo psicológico y emocional en todo momento, ¿no? Y decir, bueno, es que si la persona está absolutamente en un brote psicótico o en un brote maníaco o acaba de tener varios intentos de suicidio graves, pues por supuesto que va a intentarlo otra vez dentro del hospital, ok, pues claro que tengo que estar acompañando, pero miramos también un poquito y miramos cómo es el trato muchas veces de los profesionales a los pacientes, porque yo he presenciado situaciones de profesionales, por supuesto, hablando de una manera que no se debe hablar, no solamente al paciente psiquiátrico, sino a ninguna persona sobre la faz de la Tierra, porque he visto situaciones en las que el respeto brilla por su ausencia. Es decir, pero ¿a ti te parece que una persona que está en un momento tan vulnerable de su vida necesita que se le hable de esa manera o se la desprecie o se le nieguen derechos básicos como es, joder, que me quiero lavar los dientes antes de desayunar y no después, ¿no? Y tengo que hacer cola para que me dé mi cepillo de dientes porque vete a saber, ¿no? Entonces, claro, si concebimos el ingreso involuntario como algo terrible previo a, pero es que durante el ingreso estoy o teniendo que pelear por cuestiones básicas o bien lidiando con la sobremedicación o con la contención mecánica, porque se sigue haciendo contención mecánica, que como te decía en el mensaje, ¿no? Es el eufemismo de seguir atando a la cama o a una silla a una persona y contenciones mecánicas absolutamente inútiles, porque contenciones de 24 horas, que se supone que eso no es legal, pero se siguen haciendo, porque a mí me las han contado personas en el siglo XXI que les sigue sucediendo y dices, joder, pues es que claro, sí, muchas veces claro que entiendo que las personas a las que atiendo no le cuenten la verdad de lo que les pasa a su psiquiatra o a su familia, puede decir, es que si no me van a volver a ingresar y yo no vuelvo a esa jaula de grillos. Prefiero estar delirando a chorros en mi casa que contarle a alguien para que me vuelvan a meter en este sitio. Pues normal, es que yo tampoco querría. Y yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos meten en un ingreso así, no sé qué tal entras, pero sale grillado seguro.
Sí, es que tienes toda la razón. Es una experiencia que tiene muchos ingredientes para que sea traumática, porque lo que dices, yo creo que la sensación de perder tu autonomía o tu capacidad ya en sí misma es traumática y si luego encima recibes esos tratos, que yo también los he escuchado en bocas de pacientes, yo creo que es una mezcla de profesionales quemados, muy saturados allí, con lo que también estás diciendo, de que la población psiquiátrica sigue teniendo un estigma que les vemos un poco, tendemos a tratar a esas personas como despojos, como personas que merecen menos respeto, incluso aunque nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Mm. Y añadiría un punto más, que es que también estos recursos, yo por lo que vengo viendo, son un poco aparcacoches. O sea, la persona allí no tiene una actividad, no tiene o sea, están o en la cama o alguna actividad suelta que tampoco es ni, casi ni terapéutica, es un poco un sinsentido. Estás aquí porque yo no sé qué hacer contigo. Así que en cuanto dejes de delirar a chorros, te devuelvo con tu psicólogo privado y que se encargue. Porque yo ahora mismo no sé. Mm. Pues la verdad es que esta charla no me deja nada tranquilo ni, ni contento porque seguiré sin saber qué cojones hacer. En su día miramos las privadas que pues supones que a lo mejor allí el trato no es mejor, pero es que es inasumible. O sea, es completamente inasumible para la mayoría de personas. Sí. Y, incluso en las privadas también se sigue tirando de una cuestión biologicista. O sea, yo tengo personas que van cada 15 días al psiquiatra y van cada 15 días a que le toqueteen la medicación. O a que me digan, ah, vale, todo bien, sigue tomando esto. Uy, estás un poco más nerviosa esta semana, súbete esto, bájate del otro. Y dices, pero bueno, hablando un poco de la sobremedicación, insisto, que yo no tengo nada en contra de la medicación si es con cabeza y nunca mejor dicho. Pero claro, si no vamos a permitir, incluso como sociedad, cierta tolerancia al sufrimiento o al dolor o al permitirme entender por qué me está pasando esto y a integrarlo como un proceso emocional, y no, pues mira, este está teniendo alucinaciones porque en su día se pasó con la coca y ya está ahí. Pues bueno, tanto si es así como si no, oye, vamos a atender al sufrimiento de esta persona y si está con más ansiedad esta semana, ¿qué pasa? Porque igual que no se ahogan las penas en alcohol, no se ahogan las penas en benzodiazepinas. Y España es el país del mundo que más benzodiazepinas consume. Entonces, claro, en la privada y en la pública se sigue haciendo el, bueno, tú tómate la medicación, si estás más nervioso, te subes la benzo y ya está. Y dices, bueno, pues así también, ¿cómo voy a integrar, por un lado, lo que me está pasando? Y luego cognitiva y emocionalmente, ¿cómo le deja a uno la medicación? Es decir, pues es que cómo voy a integrar nada si me cuesta estar despierto, si me cuesta prestar atención, si tengo unos problemas de memoria, porque es que no me entero de mucho, que también es lo que nos cuentan muchas veces en AMAF, el decir, es que yo puedo intentar trabajar contigo, pero es que estoy tan medicado que no puedo ni sentir, no siento ni tristeza, ni alegría, ni enfado. Pues así como vamos a integrar nada. Sí, total. Es justo también lo que contaba en este capítulo, que no podía hacer terapia porque es que, o sea, no había ni memoria, ni atención, ni concentración, ni ninguna forma de retener la información con la cantidad de medicación que llevaba la persona. Mm. Vamos a cambiar de tema, aunque en realidad seguimos en la misma línea. Ya que tú eres especialista en este tema y has escrito un libro del que ahora me gustaría que nos hablaras un poquito, quiero que hablemos de suicidio. Últimamente yo tengo la sensación de que es un tema que está muy activo, que se habla mucho sobre él, pero no sé, me deja una sensación un poco extraña, me deja una sensación un poco como si hubiera mucha demanda social. No quiero caer en lo típico de se dice mucho y se hace poco, pero Pero se dice mucho y se hace poco. Es un poco lo mismo que sucede con salud mental, ¿no? Es verdad que ahora mismo eh, somos más conscientes por lo menos de la tasa de suicidio, o incluso de tentativas o incluso de autolesiones que puede haber en la población. Y de nada útil sirve ser cada vez más conscientes si no se ponen medios, ¿no? Solamente sirve pues como para darnos cuenta, quedarnos en la queja o en el miedo de, madre mía, es que los chavales ahora están fatal. Y digo los chavales porque es verdad que ahora está en altavoz la cuestión de las autolesiones o incluso del suicidio en población joven, pero en población adulta o en tercera edad también, ¿no? De hecho, en tercera edad, casi un tercio, una cuarta parte de los suicidios consumados son personas de más de 65 años, ¿no? Entonces,
¿De qué me sirve saber el número de personas al año que fallecen por suicidio si no voy a hacer nada? Si las que hacen algo son ONGs o asociaciones a menudo fundadas por familiares y supervivientes del suicidio de alguien, que encima de eso tienen que pelear por subvenciones para poder llevar a cabo su trabajo, y el sistema sanitario no está haciendo gran cosa, ¿no? Que efectivamente, pues el gobierno ha instaurado el 0,24, pero bueno, habría que ver la eficacia del 0,24, eh, también la formación de los profesionales que atienden, incluso de la atención que se procura a estos profesionales. Es decir, ostras, es que tirarte 8 horas al día escuchando cosas así de heavy, ¿cómo te quedas tú y cómo de eficaz eres y qué desgaste te va dando? Entonces, eh, pues sí, ahora se habla mucho de suicidio, pero es que si faltan millas y millas y millas para hacer una buena atención a la salud mental, madre mía, para hacer en suicidio algo realmente útil y eficaz, falta millas y millas y un poquito más. Hace un tiempo hice un directo con una psiquiatra creo que era el hospital de la Fundación Jiménez Díaz, y me contaba que hay varias unidades de prevención y de intervención para el suicidio en los hospitales públicos. No sé si sabes un poquito sobre esto, si podrías valorarlo. La verdad es que no tengo mucha información de esto. Sé que en institutos se está empezando a ver, sobre todo ya te digo, por asociaciones y ONGs fundadas por supervivientes. Sé que ellos y ellas son los que están haciendo mucho ruido. Ahora, en hospitales y centros, hasta donde yo conozco, que es de la gente a la que yo acompaño, no hay mucho. A ver si lo rescato, porque era un recurso que me parecía muy interesante y que mi sensación era que casi nadie lo conocía. Y lo tengo que... Es en Madrid, ¿eh? No es a nivel de España. Aquí en Madrid era un recurso que me pareció bastante chulo. A ver si lo rescato. Eh, Aprovechando de nuevo, insisto, que estás aquí, ¿cómo sería la forma de proceder? Si yo pienso, por alguien que nos pueda estar escuchando, ¿no? Si yo veo señales de que una persona puede tener cierto peligro, ¿no? O riesgo de suicidio. Pues tanto profesionalmente, o sea, tanto si yo como profesional veo las señales, como si yo como amiga, yo como compañera de trabajo, yo como hermana o como madre o incluso como profesora veo estas señales, muchas veces el camino a recorrer es el mismo. Y de hecho esa es la finalidad del libro que escribí, que es tanto para profesionales como para personas. Pues lo primero, hacerle ver a la persona que me he dado cuenta y decir, pasa un poco lo que pasa con salud mental, porque me da miedo hablar de esto, no sé cómo abordarlo, casi que me da miedo mencionar la palabra suicidio, y sin embargo, lo que no se menciona parece que no existe, y si no existe, ¿cómo lo voy a abordar? Entonces, si yo estoy viendo una serie de señales que me preocupan en una persona, lo primero será hablar con ella. En un entorno seguro, en un entorno, no le voy a preguntar estando en el metro de camino al curro, oye tío, que me preocupa por ti. Pues hombre, no, vamos a buscar que sea un entorno seguro, un entorno de intimidad para la persona, sabiendo que voy a tener tiempo y no, pues eso, en 10 minutos que tengo que entrar al curro, cuéntame, ¿no? Sino voy a buscar un poco un momento en el que la persona se pueda sentir a gusto hablando conmigo, y voy a hablar sin miedo a lo que me pueda contar. Muchas veces nos da miedo que una persona nos cuente de verdad qué es lo que le pasa, de verdad qué es lo que le hace sufrir. Nos da terror que alguien nos diga, pues tengo un plan para suicidarme. Y eres la primera persona a la que se lo cuento y eres la primera persona que me pregunta. Pues nos da terror porque lo siguiente es ¿y ahora qué hago yo con esto? Lo mismo que decía en salud mental, ¿no? Pues voy a tirar para adelante y voy a dar una patada para adelante y ya se encargará otra persona de esto, ¿no? Pues la primera premisa es no tener miedo a hablar de ello, porque la persona que se encuentra en una situación de tanto sufrimiento y de tanta vulnerabilidad lo que necesita es ser vista. Y decir, ahí va, alguien se ha dado cuenta de que estoy jodida y alguien se ha dado cuenta de que a lo mejor pues he dejado de salir o estoy comiendo menos o he empezado a decir que esta vida para qué vale
pues alguien se ha dado cuenta, significa que a alguien le importa lo suficiente como para que lo vea y además que se preocupe de tenderme una mano amiga que me diga, oye, que no estás sola, que no estás solo, que estoy aquí contigo y a lo mejor no sé cómo ayudarte. Es que también es difícil saber cómo acompañar a alguien que está en un proceso tan doloroso, ¿no? Pero decir, bueno, pues a lo mejor no sé cómo ayudarte, pero vamos a buscar ayuda juntos. Y a lo mejor no sé cómo hacer para que te sientas mejor, pero vamos a buscar un profesional, vamos a buscar un recurso, vamos a buscar una herramienta que te ayude de momento a estar menos jodido. Luego ya veremos cómo estar mejor, pero de momento dejar de sentirte así de mal. Entonces, sería eso y entender que es una experiencia humana, que aquí está lo que asusta, pero también lo que acerca. Es que esto nos puede pasar a cualquiera. Cualquier persona se puede encontrar en un momento tan vulnerable y tan hecho polvo que se plantee el suicidio. Bueno, pues es que si nos puede pasar a cualquiera, significa que yo puedo ayudar al de al lado. De hecho, en el libro cuento, joder, pues es que es una cuestión de ver que a lo mejor yo con el tío del parking donde suelo dejar el coche, pues no tengo gran confianza, sé que se llama Borja y poco más, pero si yo un día lo veo regulín, le voy a preguntar, oye, Borja, ¿qué pasa? Si a Borja se le ocurre contarme algo, pues voy a intentar sostener. Y no es mi colega, no es mi paciente, no es mi pareja, pero qué poquito cuesta ser amable y hacer ver a la otra persona, oye, me preocupas. Pues eso sería un poco por dónde ir empezando. Has dicho algo muy importante, ¿no? Que es que nos puede pasar a todos y yo también estoy de acuerdo con esa parte porque lo entiendo como una forma desesperada de buscar soluciones porque lo estás pasando muy mal y no sabes cómo salir de ahí. Y es algo que da mucha vergüenza, o tiene que dar mucha vergüenza contarlo en voz alta, porque parece como si fuera algo sucio, ¿no? Incluso, y lo que tú dices, validarlo y poder tratarlo con cierta naturalidad, que nos podría pasar a cualquiera, creo que es que a la persona le ayudaría, les ayudaría muchísimo. ¿A ti qué te motivó a escribir el libro? LinkedIn. Yo me puse a hacer el máster de prevención en suicidio. Precisamente pues porque en mi trabajo y después de tantos años en salud mental veo que lo primero, a los psicólogos no nos forman en suicidio ni en la carrera, ni en el general En sanitario, la ni en carrera nada. yo no he visto absolutamente nada. Nada, te dicen que es un factor de riesgo en depresión, fin. Y dices, joder, pues si no nos enseñan a nosotros, no sé qué vamos a hacer. Entonces yo me puse a hacer este máster. Como yo dentro de AMAFE estoy en el departamento de empleo, pues utilizo LinkedIn como herramienta laboral. Y un post que hice fue reflexionando sobre, a su vez, una reflexión que hizo Ibai Llano sobre el suicidio de Gabriel Chachi, ¿no? Un youtuber amigo suyo que se suicidó con 25 años. Entonces yo hice esta reflexión, tuvo un gran impacto y llegó a la que luego fue mi editora. Se debió de leer el post de arriba abajo, debió de leer un poco cómo escribo yo en LinkedIn, se leyó un poco mi trayectoria profesional y me propuso, oye, queremos que escribas un libro sobre suicidio. Y dije, bueno, ok, me encantaría hacer un libro divulgativo, no de una psicóloga para otros psicólogos, sino de una persona que, pues oye, algo sabe para el resto de la población, ¿no? Entendiendo desde profesoras y profesores que les pueda servir, padres y madres, psicólogas y psicólogos, porque insisto que no nos enseñan, pues que nos sirva para cualquiera. Entonces de ahí surgió la idea de un post en LinkedIn. ¿Tú crees que para esto del suicidio hay protocolos? ¿Se pueden aplicar protocolos? ¿O es un tema, cómo lo ves? Pues igual que en salud mental. Hay un protocolo sobre el papel que digamos, por lo menos en el sistema sanitario, pero que es absolutamente ineficaz. Insisto, si una persona que ha tenido un intento grave de suicidio un viernes la devuelves al instituto el lunes, pues vaya mierda de protocolo, porque si luego además no va a haber un seguimiento de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Entendamos esto pues como una experiencia emocional humana. Pues oye, ¿qué te ha llevado a esto? Pues el protocolo de muy poquito, sirve de muy poquito. O si lo único que hago es, pues efectivamente, medicar a la persona y entrar en este circuito de psiquiatría, no sirve de gran cosa. Si lo único que tengo como recurso es llamar al 024 o al teléfono de la esperanza o algún recurso de estos de ayuda en emergencia y ya está, insisto, es una emergencia como el 112, pero el 112 luego no te da continuidad. Alguien más tendrá que hacer ese cuidado, ¿no? Pues si luego no lo hay, pues el protocolo se queda corto, se queda absolutamente corto. Corto para la persona que está necesitando
esta ayuda porque está atravesando una experiencia suicida, por supuestísimo, cortísimo para los supervivientes de alguien que ya ha fallecido por suicidio, porque si se nos olvida la persona que está atravesando la experiencia suicida, los que quedan después del suicidio están absolutamente en la cola, porque como ya no se puede hacer nada por su familiar, ¿de ti qué te digo? Entonces me he encontrado con madres, padres, hermanos que me dicen, pues es que mi hermano o mi hijo se suicidó hace una semana y me han dado cita con el psiquiatra para dentro de 4 meses. Pues igual dentro de 4 meses la siguiente que está pensando en el suicidio soy yo, porque ¿cómo voy a vivir sin mi hijo? No, está claro que no, que eso es sinónimo de búscate la vida y buscar recursos fuera de lo público, ¿no? Porque no tiene otro sentido. Es una falsa cobertura lo que tenemos. Quizás hay distritos, barrios que van más ligeros y funcionan mejor, pero por lo general es una falsa cobertura lo que tenemos. Y no tengo idea de cómo se hace en otras comunidades. O sea, yo conozco lo que se hace en la Comunidad de Madrid, pero no sé cómo se hace en Soria o en Murcia, que no sé el nivel de recursos que hay, pero que también sería para echarle un pensado. En Madrid creo que tenemos el ratio más grande, ¿no? De especialistas por pacientes, pero por lo que escucho creo que tampoco es mucho mejor en otras zonas de España. Mi madre quería que yo hiciese el PIR y dije, ni de coña porque voy a acabar odiando la profesión si me meto ahí. Totalmente. Bueno, Paula, es un placer. O sea, se te da la lengua. Yo te invité muy rápido al podcast, nada más me escribiste porque, no sé, como que rápido ya detectas que te comunicas muy bien, que sabes muy bien qué hablas y además lo haces con mucha pasión. Yo ya me he pillado tu libro, llegará en breves. Y nada, es que es un temazo, la verdad, es un temazo y me apetece leer cosas pues así, con pasión y bien explicadas. Así que lo dejaré también en las notas del programa por si a alguien más le interesa. Ya sabes, si es profesional o no profesional, seguramente va a sacar muchas cositas de ahí. Y nada más, que no sé si quieres comentar alguna cosilla extra. Sí, oye, por supuesto que gracias por hacerme este hueco. La verdad es que no era mi plan, pero oye, estoy encantada de estar aquí. Y sí es verdad que a las personas que escuchen esto, está muy bien que escuchen lo que digamos las psicólogas y psicólogos, pero que escuchen también la experiencia en primera persona de muchas personas, porque hay muchos movimientos de población psiquiatrizada, muchos libros, como digo, grupos como Orgullo Loco o Mad in Spain, que precisamente son una voz crítica en primera persona al abordaje de salud mental. Pues no nos quedemos solo con lo que decimos los profesionales, seamos críticos también y escuchemos lo que viven las personas en sus propias carnes. Vale, pues si te parece, dejaré también los enlaces a estos grupos que has comentado para que quien quiera también echar un ojo lo tenga ahí a mano. Guay. Pues nada, Paula, lo dicho, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego. Ay, que no encuentro el botón de parar. Joder, ¿dónde está? Ah, coño, aquí.